Y te decíamos recién que el dólar blue tocó los 172 pesos, que está la misión del Fondo Monetario Internacional en Argentina y que el gobierno está haciendo gestos a los mercados, Úrsula. Y vamos a preguntarle a Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, si se está terminando la paz cambiaria, si es muy rápido para sacar conclusiones. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿qué estamos viendo en estos días con el dólar paralelo, el de las cuevas, el ilegal, pegando un salto? No, yo la verdad que a mí me preocupa bastante poco lo que tiene que ver con el dólar blue. Vale la pena seguir de cerca lo que es el contado con liqui y el MEP, que si ustedes se fijan en el último tiempo ha tenido muy pocas variaciones. Me parece que el gobierno ha logrado, el equipo económico ha logrado mantenerlo por debajo de 150 pesos, que era el objetivo original. El objetivo original me refiero a principios de octubre, cuando en aquel momento, bueno, el escenario cambiario tenía un poco más de tensión. En el caso del dólar blue, bueno, no hay liquidación de nadie en términos de dólares, con lo cual no tenés oferta y cualquiera que compra puede hacerlo saltar. Ahora también, mañana, supongamos el lunes, baja el tipo de cambio, hay alguna intervención en el dólar paralelo, cosa que sucedió en los últimos días, Claro. y baja el tipo de cambio, bueno, aquellos tal vez que compren hoy o que compraron hoy, quizás se dan cuenta, como pasó hace muy poquitito, que habían comprado un poco caro, ¿no? Y se da el debate inverso que quizás en el último tiempo sorprendió un poco, pero que puede volver a pasar. Insisto, dólar oficial no tiene grandes cambios, dólar contado con liqui y MEP, la verdad que tampoco, con lo cual, en términos cambiarios, yo diría que no tenés mayores particularidades ni presión en relación al tipo de cambio. Hernán, ¿por qué entonces no sería tan importante atender el dólar blue si desde que se anunció estas restricciones a la compra del dólar ahorro y demás, el gobierno hizo hasta lo imposible por tratar de controlar el precio? No, el blue no, de hecho no. Yo diría que más bien lo contrario, y es más, esa sería más bien una crítica. No sé si en el dólar blue, me parece que en general el gobierno le ha dado poca trascendencia, sí en el contado con liqui, y es más, en general... Pero perdón, le dio digamos, poca a los hechos... trascendencia, digo, ofertó un montón para poder controlar los primeros, al menos, no sé, corregime Jairo, los primeros 7 días, 8 días después de que se anunciara que se acababa el tope de 200 dólares para comprar. Pero no en el dólar blue. No hizo nada, el gobierno no hizo nada, liberó solamente el precio, no No, trató pero... de contener. No, pero a ver, no confundamos los mercados. El mercado de dólar oficial, sí, el gobierno intervino, hizo un montón de políticas. En el contado con liqui al principio no hizo nada, después sí tuvo intervenciones y de hecho yo diría que uno de los aciertos, o dos de los aciertos, fue la reducción del parking a la par de la intervención con bonos justamente en el mercado de bonos para tratar de contener lo que es el MEP y lo que es el contado con liqui. En el dólar blue no hizo básicamente nada, entiendo, es una opinión de algunos trascendidos que han mencionado. Entiendo que en el último tiempo el gobierno intentó, en el último tiempo me refiero, en las últimas semanas hasta el feriado cambiario del lunes en Estados Unidos, es decir, la semana pasada intentó hacer bajar un poco el blue, que fue, la verdad que lo hizo con éxito, pero que de nuevo, el blue no forma precio, no forma precio. El contado con liqui tampoco forma precio, pero puede generar algún tipo de expectativa. La aceleración Ahora, de la inflación hablando... la aceleración de la inflación de octubre, Hernán, ¿vos la asociás a la brecha cambiaria, sea con el blue o sea con el contado con liqui? Mira, a mí lo que me parece es que el blue, por ejemplo, aumentó 16%, con lo cual no tuviste esa inflación. Evidentemente no está ligado, y aquellos que mencionaban que la inflación estaba relacionada con el blue, por enésima vez se demuestra que no es así. Lo que sí sucedió es que la inestabilidad cambiaria, y suele ocurrir en la Argentina, dio un marco propicio para la dispersión de precios. De hecho, uno de los ejemplos más concretos fue el precio del tomate. Ustedes habrán visto que ibas al supermercado y valía 250 pesos, pero acá, en la verdulería de la vuelta a mi casa, costaba 100 pesos. El mismo tomate redondo que mide, y es más, en la primera semana de noviembre, lo acabo de chequear, bajó 50% el precio del tomate. Bueno, este escenario de inestabilidad cambiaria, no en el dólar oficial, sino en los dólares paralelos, evidentemente dio margen para que algunos se avivaran y pusieran el precio que se les da la gana. Ahí podemos discutir largo y tendido si la política respecto a los precios es correcta o no, pero básicamente sucedió esto. Por enésima vez se demuestra que el blue no es el que forma los precios, está de más harto demostrado porque
las empresas básicamente no acceden al dólar blue para producir. No tiene sentido ni siquiera que lo hagan, porque imagínense Claro. que el precio sería muchísimo más caro, ¿no? Hernán, ¿compartís que el gobierno está en un giro ortodoxo, promercado en este momento? ¿Cómo lo ves? No, la verdad que no. Me parece bastante... Me sorprende un poco el debate público en ese aspecto, porque básicamente le cuestionan al gobierno un supuesto ajuste, pero a la vez el déficit fiscal elevado que tiene este año. O sea, bueno, hay que decidir, o tiene ajuste o no tiene ajuste, digamos. No, pero más allá del debate de las chicanas, si vos crees que es la vía correcta, no sé, suspender la ayuda de emergencia de fin de año, si ese cuidar el gasto, la emisión, que es descriptivo lo de decir que es ortodoxo, por decirlo así, es cuidar la caja, cuidar la emisión, ¿te parece que es el camino? No lo decía en términos de chicana igual, pero me parece en serio, me llama poderosamente la atención el debate público, porque entre otras cosas ustedes habrán visto que se ha pretendido instalar, por ejemplo, que la movilidad jubilatoria la proponían el Fondo Monetario como un ajuste, y vale la pena que revisen. En noviembre del 2016, por ejemplo, el Fondo Monetario propuso la movilidad anterior como mecanismo de ajuste. Está escrito en un paper del Fondo Monetario, así que no es que lo digo yo, y estaba en desacuerdo con esta ley, con esta, digamos, actualización, justamente porque no se podía hacer el ajuste. Así que me parece que, de nuevo, en ese sentido, no hay que definir si es ajuste o no es ajuste. Ahora, en términos de IFE, por ejemplo, a mí me parece que la situación social todavía demanda, y por largo tiempo probablemente demande, ingresos para los sectores que menos tienen. Es difícil organizar esos 9 millones de personas, y cómo haces con esos 9 millones de personas. Una cuestión, giro ortodoxo o no giro ortodoxo, yo quiero ver qué pasa el martes en el Congreso, si se vota efectivamente la ley de aporte extraordinario. Bien. Y yo te diría que está casi garantizado un IFE, ¿no? Hernán, gracias por la charla. Un abrazo.